Un hombre desnudo y manchado de rojo como un carnicero deambulaba por las calles bajo el sol del mediodía. Sus ojos vacíos y perturbados se movían sin rumbo fijo mientras farfullaba incoherencias sobre arterias robadas y venenos en su sangre. La policía, ante tal espectáculo, lo detuvo y lo condujo a la comisaría. Allí se confirmó que no era la primera vez que este individuo, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, protagonizaba un episodio de violencia extrema. Tras ser internado nuevamente en un psiquiátrico, el hombre escaló en su locura, pasando de asesinar animales a cegar vidas humanas de manera brutal. Seis asesinatos marcaron su sangrienta estela, cada uno acompañado de actos de canibalismo, vampirismo y necrofilia. Conocido como el vampiro de Sacramento, confesó sus atrocidades y fue condenado a la pena capital. Desequilibrio prematuro. Desde su nacimiento, el 23 de mayo de 1950, en la californiana localidad de Santa Clara, en una familia adinerada, pero profundamente disfuncional, Richard Trenton Chase mostró signos de un desequilibrio psicológico que se profundizaría con el tiempo. Testigo constante de la violencia doméstica y el alcoholismo de su padre, el joven desarrolló una serie de conductas perturbadoras, enuresis, piromanía y crueldad hacia los animales. Estos comportamientos, reconocidos como la triada McDonald, a menudo preceden a actos violentos en la edad adulta. La adolescencia exacerbó sus problemas, sumiéndose en las drogas y el alcohol, lo que desencadenó delirios paranoicos e hipocondríacos. Convencido de que alguien intentaba dañarlo, llegó a afeitarse la cabeza por temor a una deformación craneal. A pesar de estos claros signos de enfermedad mental, fue dado de alta y se mudó a Sacramento. En esta etapa, Richard se deterioró aún más tras abandonar la medicación e ingerir sustancias estupefacientes como LSD. El comportamiento del joven se tornó en extraño y peligroso. Descuidó su higiene personal, clavó tablones en la puerta de su habitación porque creía ser víctima de un complot e incluso hizo un agujero en la pared como si fuese su túnel de huida. Además, los vecinos del barrio denunciaron la desaparición de sus mascotas y señalaron a Richard como el único responsable. En 1976, la salud mental de Richard había empeorado tanto que su padre decidió ingresarlo de nuevo. Ahora creía ser la reencarnación de un cantante o de un forajido del oeste. Dormía con una cinta de naranjas alrededor de su cabeza para que la vitamina C se filtrase hacia su cerebro y bebía sangre fresca de animales para sobrevivir. Para ello compraba conejos a los que destripaba y licuaba o se inyectaba su sangre en las venas. En este último internamiento, y ante las insólitas afirmaciones que llegó a hacer en este periodo, los médicos le diagnosticaron por primera vez una esquizofrenia paranoide grave. Decía autoaplicarse sangre de animales por el cuerpo como una cura sanguínea, debido a que su corazón se encogía cada vez más. Ninguno de los controles psiquiátricos ni de las medicaciones que le prescribieron lograron equilibrar la salud mental de Richard, que a mediados de mayo de 1977 volvió a pasearse desnudo en plena calle, aunque esta vez con el cuerpo embadurnado de sangre de vaca a la que previamente había matado. Esta fue la señal de que algo peor estaba por llegar, un preámbulo que, meses después, derivó en su primer asesinato. Descríbeles. La espiral de violencia de Richard Trenton Chase se aceleró de manera escalofriante. Un frío 29 de diciembre, armado hasta los dientes, asesinó sangre fría a un desconocido, Ambrose Griffin. Sin mostrar el más mínimo remordimiento, continuó su macabra jornada. Casi un mes después, irrumpió en el hogar de Teresa Welling, una joven embarazada, a quien asesinó con una brutalidad inimaginable. La escena del crimen era una macabra muestra de su perversión. La mujer había sido apuñalada y su sangre había sido bebida en un vaso de yogur. La escalada no se detuvo ahí. 4 días más tarde, irrumpió en una vivienda donde asesinó a Evelyn Mayrod y su amigo
Danny Meredith, y a dos niños pequeños, Jason y David. Con una precisión macabra, Richard Trenton Chase repitió el ritual de horror en la casa de Evelyn. Asesinó a los adultos y a los niños con una violencia inusitada, mutilando sus cuerpos y extrayendo sus órganos internos. La necrofilia y el canibalismo, practicados con una frialdad escalofriante, convirtieron la escena del crimen en un altar macabro. El robo del bebé, un acto tan perverso como simbólico, culminó con esta orgía de violencia. La evidencia física en la escena del crimen fue abrumadora. Huellas dactilares, rastros de sangre y testimonios de vecinos condujeron rápidamente a la identificación de Chase. Su arresto, con una caja llena de macabros trofeos, puso fin a su sangrienta cacería. La escena que se encontraron los agentes al registrar la vivienda de Chase fue digna de una película de terror. Un hedor nauseabundo impregnaba cada rincón. Las paredes estaban manchadas de sangre y los muebles cubiertos de una viscosidad repugnante. El suelo del dormitorio, convertido en un charco de sangre y excremento, era una muestra de la depravación del asesino. La cocina, transformada en un macabro laboratorio, estaba repleta de restos humanos y utensilios utilizados para preparar sus rituales caníbales. La presencia de recortes de prensa sobre figuras como Hitler y otros asesinos en serie revelaba una mente enferma y profundamente perturbada. Una vez detenido, el llamado vampiro de Sacramento tejió una red de delirantes confesiones. Atribuyó sus crímenes a una conspiración orquestada por sus padres, Frank Sinatra, la mafia y los alemanes. Afirmó que voces en su cabeza lo habían incitado a matar y que el canibalismo era una necesidad imperiosa para sobrevivir, ya que creía que su sangre estaba envenenada. Durante el juicio, intentó utilizar su esquizofrenia como excusa, alegando que no era responsable de sus actos. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer y lo declaró culpable. Las palabras del doctor Ronald Markman resonaron con fuerza en la sala del juicio. Desgraciadamente, nuestras instituciones solo reaccionan a la crisis, no la previenen. La evaluación del psiquiatra puso el dedo en la llaga, cuestionando la capacidad del sistema para identificar y tratar a individuos como Richard Chase antes de que cometieran actos tan atroces. A pesar de haber recibido atención médica y judicial, Chase fue capaz de planificar y ejecutar una serie de asesinatos brutales, dejando tras de sí un rastro de horror. El jurado, al condenarlo a muerte, reconoció la culpabilidad de Chase, pero también puso de manifiesto las fallas de un sistema que no logró prevenir esta tragedia. El destino final de Richard Trenton Chase fue tan macabro como sus crímenes. Enviado a la prisión de San Quintín, el vampiro de Sacramento encontró la muerte en su celda, víctima de una sobredosis autoinfligida, convirtiendo los medicamentos psiquiátricos en un arma. Puso fin a su propia vida, eligiendo la muerte antes de enfrentar la pena capital.